Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra sesión virtual del curso de Cálculo 2. Muy buenas tardes con todos los que se encuentran presentes en esta sala virtual del curso. Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo correspondiente de los temas, el material que voy a colocar a continuación. Buenas tardes, Bruce. Este material ya lo tienen a disposición en el campus virtual en la semana correspondiente a la semana número 4. ¿De acuerdo? Ahí está este material que vamos a desarrollar. Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo y unos 10 minutos antes de pasar la asistencia, vamos a dar algunas indicaciones con respecto a lo que ocurre el día sábado, que es feriado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces empezamos nuestra sesión virtual el día de hoy. Voy a compartir la presentación. Vuelvo a indicarles este material, el material que voy a presentar. Ya lo tienen, acabo de colocarlo en el campus virtual, ya lo tienen a disposición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desarrollar precisamente, ¿no?, este tema que corresponde a esta semana número 4. Entonces voy a colocar aquí, ya estoy realizando la presentación correspondiente. Ahí está. Por favor, me pueden confirmar si pueden ver la presentación y escuchar el audio por el Sí, chat. profesor. Sí, ya. Muchas gracias por confirmar. Muchas gracias a los que me están confirmando. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a continuar con los métodos de integración. Vamos a continuar, ojo, estoy aquí a modo de pantalla completa, así es que si tuvieran alguna consulta, simplemente abren el chat, perdón, abren el micro y me realizan la consulta. Ahí, ¿qué pasó? Un momentito. Ya está, se puso negra la pantalla, pero ya estamos de vuelta. Muy bien, vamos a continuar aquí con lo siguiente. A ver, un momentito. Vamos a continuar aquí con lo siguiente. Vamos a continuar con los temas correspondientes a esta semana. Vamos a trabajar este material que corresponde pues a lo que son funciones racionales en términos de senos y cosenos. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar esta parte que corresponde a funciones racionales en términos de senos y cosenos. Y vamos a efectuar una correspondiente operación, que es un cambio de variable, que es el que vamos a describir a continuación. ¿Ya? Un ratito que se habilite el correspondiente eh, curso. Algunas veces se detiene así, hay que esperar un ratito, por favor, con paciencia, para continuar aquí lo siguiente. Ahora sí, entonces miren, vamos a tener en cuenta aquí este tema correspondiente, como ya habíamos indicado, las funciones racionales en términos de quién, en términos de senos y cosenos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a considerar esta función que tenemos aquí en el integrando. Vamos a considerar esta función que tenemos en el integrando, una función en donde en el numerador aparece una expresión con seno y coseno, y en el denominador también aparece una expresión que involucra el seno y coseno. Considerando que este x está variando entre menos pi y pi, y efectuamos este correspondiente cambio de variable. Observen, vamos a construir este triangulito de manera adecuada, en donde tenemos aquí que efectivamente este argumento lo vamos a tomar como el x, la variable que aparece en la función racional en términos de senos y cosenos. Por favor, me confirman si se escucha. Me confirman si se escucha y se ve la presentación. Me salió un mensaje por aquí. Sí, profe. Sí, ya, gracias Sí, por profesor. confirmar. Gracias por confirmar. Continuamos entonces. Miren aquí el triangulito que estamos construyendo que tiene esta forma. El argumento que está aquí, este angulito, un triángulo rectángulo, va a ser x, que es la variable. ¿Qué variable? La variable de la función racional en términos del seno y del coseno. Muy bien, este cateto de aquí vamos a colocarlo como 2u. Este cateto adyacente lo vamos a colocar como este 1 menos
u cuadrado. Y de esa manera, por la propiedad de Pitágoras, la hipotenusa correspondiente va a resultar 1 más u al cuadrado. En ese sentido, vamos a tomar en este caso este cambio de variable que estamos tomándolo de acuerdo a la nueva variable u. Entonces, este u simplemente va a ser igual a ¿quién? A la tangente de x medios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar este cambio de variable u igual a la tangente de x medios. Calculamos el diferencial correspondiente de x. Ojo, es decir, vamos a tener que derivar esta expresión de aquí y para ello efectivamente vamos a tener que tomar el arco tangente, es decir, aquí hay una operación previa que debemos de indicar y la vamos a mencionar de esta manera. A partir de aquí vamos a despejar este x, para ello toman el arco tangente, así es que nos queda x igual a ¿quién? X sobre 2, y están tomando el arco tangente en ambos miembros. Entonces, por ese motivo, ¿no? Debido a que están tomando el arco tangente, vamos a tener aquí lo siguiente. Entonces, observen, vamos a tener aquí igual a el arco tangente de ¿quién? De U. Luego el 2 pasa a multiplicar y ya tenemos que el x es igual a 2 veces este arco tangente, el arco tangente de U. Ahí está la expresión. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos esta correspondiente expresión, calculamos el diferencial de x y para ello simplemente se deriva, ¿de acuerdo? Este miembro y tenemos derivada del arco tangente 1 sobre 1 más u al cuadrado multiplicado por el factor 2 por el diferencial de la variable que viene a ser en este caso el diferencial de u. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera ya tenemos efectivamente este diferencial de x que está dado en términos del diferencial de u. Muy bien, y vamos a continuar ahora con lo siguiente. Vamos a ver en esta situación, aquí la siguiente expresión. Observen, teniendo en cuenta este triangulito, el seno de x, simplemente va a ser igual a ¿quién? Como pueden observar, este cateto puesto que es 2u sobre la hipotenusa que es 1 más u al cuadrado. Y el coseno simplemente será el cateto adyacente que tiene la expresión 1 menos u cuadrado sobre la hipotenusa que es 1 más u al cuadrado. Entonces, tanto el coseno de x como el seno de x en términos de una variable o de la variable u están dadas de esta manera, como expresiones del tipo racional, pero en términos de u. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es la denominada sustitución que se realiza en la función racional que presenta senos y cosenos. En algunos textos denominan a esta sustitución efectivamente la sustitución del tipo universal. ¿Ya? Denominan la sustitución del tipo universal. Muy bien. Entonces vamos a tener en cuenta ahora lo siguiente. Vamos a tener en cuenta en este caso ahora lo siguiente. Vamos a ver. Entonces vamos a ver esta sustitución correspondiente y para ello precisamente vamos a ver estos correspondientes ejemplos. ¿Ya? Entonces vamos a ver paso a paso estos correspondientes ejemplos que tenemos en este caso. Por ejemplo, este ejercicio de aquí en donde tenemos que calcular la integral de ¿quién? De 1 sobre 1 más el coseno de x más el seno de x diferencial de x. Entonces, en esta situación vamos a tener que efectuar efectivamente el cambio de variable que nos están mencionando. ¿Por qué? Porque esta expresión no se ajusta a las expresiones trigonométricas que habíamos estudiado anteriormente. ¿De acuerdo? Lo que tenemos aquí simplemente podemos observarlo como una función del tipo racional en términos del seno y del coseno. Por ese motivo, tenemos que efectuar efectivamente este cambio de variable que estamos observando aquí, ¿no? Este cambio de variable que estamos observando en esta parte de aquí.
¿De acuerdo? Entonces, observen este triangulito, el cambio de variable que está dado de esta manera, ¿de acuerdo? En donde, por ese motivo, tenemos aquí en cuenta lo siguiente, ¿no? Se deducen pues que el diferencial de x es igual a 2 sobre 1 más u al cuadrado diferencial de u, y el seno de x queda como 2u sobre 1 más u al cuadrado, mientras que el coseno de x queda como 1 menos u cuadrado sobre 1 más u cuadrado. Ese cambio de variable lo vamos a realizar aquí. Miren, el diferencial de x, ¿cómo quedó? 2u sobre este u al cuadrado más 1 sobre 1 más, ¿cómo quedó el coseno de x? 1 menos u al cuadrado sobre u cuadrado más 1 más el seno de x, que ha quedado simplemente como 2u sobre este u al cuadrado más 1. Muy bien, aquí la expresión que tenemos y es una expresión del tipo racional, es decir, vamos a tener una expresión, ¿no?, que involucra cociente de polinomios, pero previamente tenemos que efectuar las operaciones aquí. Miren, en el denominador se le da, ¿no?, un denominador común a estos términos que estamos indicando aquí. Entonces el denominador común será pues u cuadrado más 1. Luego este u cuadrado más 1 multiplica 1 y nos queda u cuadrado más 1 más este 1 menos u cuadrado más este 2u. De esta manera, cuando efectuemos operaciones aquí, pueden observar que se cancela este u cuadrado con el menos u cuadrado y nos queda este 2u más 1 más 1 resulta 2. Muy bien. Mientras que este u cuadrado más 1 con este u cuadrado más 1 por extremos y medios se cancela. Y lo único que nos queda es 2u sobre este 2 más 2, ¿no? Este 2u más 2. Factorizan este correspondiente 2 en el denominador y se cancela. Y lo que tenemos aquí simplemente es la expresión que corresponde a quién, al diferencial de u sobre quién, sobre, en este caso, u más 1. Y esta integral en términos de u es una integral inmediata, simplemente es el logaritmo del valor absoluto, perdón, de 1 más u, más una constante c. Ahora, ojo, la expresión no puede quedar de esa manera. Tenemos que regresar a la variable original. Y para regresar a la variable original debemos recordar que efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, ¿quién es el u? El u simplemente es, ¿no?, el u simplemente es el arco, o perdón, la tangente de x medios. Este u simplemente es la tangente de x medios. Ahí está. Y eso se reemplaza ¿dónde? Donde observan el u en la expresión correspondiente a la integral indefinida que hemos hallado en términos de u. Entonces, miren, sería el logaritmo de quién, de la tangente de, en vez de u, colocamos x medios, ¿ya?, más 1. ¿De acuerdo? Más 1. Y más la constante de integración c. Ese es el procedimiento que debemos de realizar. Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio, ¿no?, que es el ejercicio siguiente, el ejercicio 2. Ahí está el ejercicio 2, en donde observen tenemos esta integral de diferencial de x sobre 5 más 4 por el coseno de x. ¿Qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Esta expresión, como les vuelvo a repetir, no se ajusta a las expresiones que tenemos en las expresiones trigonométricas que hemos estudiado pues en las semanas anteriores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la sustitución universal, porque notamos que aquí aparece una función racional en términos de ¿quién? En términos, la función racional en términos de el seno y del coseno. Aquí solamente está apareciendo el correspondiente coseno. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta aquí. Entonces vamos a observar aquí lo siguiente. Vamos a observar en este caso, ¿no?, lo siguiente, y vamos a tener en cuenta esta expresión.
Como ya sabemos, efectuamos la sustitución universal. El diferencial de x queda como 2 por quién, por el diferencial de u sobre u cuadrado más 1, sobre este 5 más 4 que multiplica al coseno de x, el cual es 1 menos u al cuadrado sobre u al cuadrado más 1. Luego este 1 más u al cuadrado multiplica a este 5 y tenemos en este caso lo siguiente. Sería simplemente 5 por este u cuadrado más 5 por 1 que es 5. Y cuando se sume este 4 por 1 que es 4 y este 4 por menos u cuadrado, nos resulta 5u cuadrado menos 4u cuadrado. Eso nos resulta u al cuadrado. Y también tenemos este 5 por 1 más este 4 por 1. Eso suma 9. Y en el denominador tenemos u cuadrado más 1. Ahora, por extremos y medios, estos dos términos se cancelan. ¿De acuerdo? U cuadrado más 1 con este u cuadrado más 1. Y lo que queda es esta expresión, 2 por la integral del diferencial de u sobre este u al cuadrado más 9. Y esto corresponde simplemente a ¿quién? ¿No? A la integral, esto es la integral de este diferencial de u sobre u al cuadrado más 9 que es 3 al cuadrado. Esta integral ya es una integral inmediata, ya la habíamos visto en alguno de los desarrollos, ¿se acuerdan? Esta integral simplemente es este 2 que multiplica a 1 sobre el 3, el número que está elevado al cuadrado. Recuerden que este número que está elevado al cuadrado tiene que ser positivo, en este caso es 3. Sería 1 sobre 3 por el arco tangente del u sobre ese valor que es 3, más una constante c, más una constante c. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, ya tenemos efectivamente la antiderivada, pero nos está resultando en términos de u. Tenemos que regresar precisamente a la variable original y la variable original es x. Entonces, por ese motivo, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente, aquí lo que hacemos es reemplazar el u por quién, por la tangente de x medios. Y eso es lo que se está realizando en esta correspondiente parte. Miren, tenemos aquí la tangente, el u es la tangente de x medios, y lo estamos reemplazando. Y esto es lo que queda. ¿De acuerdo? Y ya tenemos por la expresión la antiderivada en términos de la variable original, que era la variable independiente x. Y no se olviden de sumar esta constante c. Muy bien, con respecto a estos dos ejemplos, ¿hay alguna consulta o duda con respecto a estos dos ejemplos? ¿Hay alguna consulta o duda? A ver, me indican por el chat, o perdón, me indican por el micro. A ver, no hay ninguna consulta entonces. Muy bien, como no hay ninguna consulta, continuamos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar y continuamos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 3. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio, en donde se complica un poquito más, en el siguiente sentido. Observen, aquí tenemos la integral de ¿quién? De esta expresión, que es 8 diferencial de x sobre 4 por el seno de x más 3 por el coseno de x. Entonces, esto es una función racional en términos del seno y del coseno. Entonces, vamos a aplicar pues esta sustitución denominada universal. Entonces, vamos a reemplazar lo siguiente. Tenemos la integral de ¿quién? De este 8. Y el diferencial de x simplemente es 2 por el diferencial de u sobre u al cuadrado más 1. ¿Sobre quién? Sobre 4 que multiplica aquí al seno de x, y el seno de x es 2u
sobre 1 más u cuadrado por el cambio de variable, más 3 por el coseno de x, que resulta 1 menos u cuadrado sobre 1 más u al cuadrado. Muy bien, toda esta expresión nos va a llevar a una expresión del tipo racional. Esto nos lleva efectivamente a una expresión del tipo racional en términos de u. Y las expresiones racionales ya sabemos que en ciertas ocasiones vamos a tener que utilizar la descomposición en fracciones parciales, que es lo que hemos estudiado anteriormente. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Muy bien, entonces vamos a continuar en esta parte de aquí. Efectuamos operaciones, aquí le vamos a dar el denominador común, que ya no es necesario porque precisamente tenemos aquí el denominador, que es 1 más u al cuadrado, 1 más u al cuadrado. Y en el numerador tenemos 4 por u, eso nos resulta 4 por 2u, nos resulta 8u. Y aquí tenemos este 3u menos 3 por este u al cuadrado. Muy bien, en el numerador nos queda simplemente 8 por 2, 16, sobre este u al cuadrado más 1. Como observamos, efectuamos extremos y medios y este u al cuadrado más 1 se cancela con este u al cuadrado más 1. Y la expresión que queda tiene esta forma. Tenemos aquí la integral de 16 por este de u sobre menos 3 por u cuadrado más 8 por u más 3. Ahora, como pueden observar, aquí en el denominador se puede factorizar el signo menos, factorizan el menos, para que el término cuadrático tenga signo positivo, por cuestiones de comodidad simplemente, comodidad algebraica. Entonces, miren, ese menos se ha factorizado y nos queda 3u cuadrado menos 8u menos 3. ¿Y el menos qué pasa al numerador? Ahí está, menos 16. ¿Por quién? Por este correspondiente u. Continuamos con lo siguiente. Esto queda igual a ¿quién? A la integral de menos 16, ¿no?, por el diferencial de u. Observen cómo en el denominador hay un factor cuadrático. Observamos que este factor cuadrático tiene discriminante positivo. Si desean, usen la calculadora y van a obtener precisamente raíces reales. Descomponen, ¿no?, descomponen las raíces reales de la siguiente manera. Tenemos en este caso este 3u más 1 multiplicado por ¿quién? Por este u menos 3. Y de esta forma ya tenemos la factorización de este correspondiente denominador, que tiene efectivamente, ¿no?, forma de un polinomio de segundo grado. Muy bien, entonces aquí, como ya hemos descompuesto la expresión en el denominador como un producto de factores lineales, entonces efectuamos la correspondiente descomposición. Entonces, en fracciones parciales, miren, este menos 16 sobre 3u más 1 por este u menos 3, como el denominador presenta factores lineales, entonces la descomposición se realiza de la siguiente manera. Una constante a sobre el factor lineal 3u más 1, más una constante b sobre el factor lineal u menos 3. Y le damos denominador común, queda este a por ¿quién? Por u menos 3, más el b por ¿quién? Por este 3u más 1, y luego se igualan numeradores, así que toda esta expresión tiene que ser igual a menos 16. Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a menos 16 a este a más 3b por este u, más este b por menos 3a. Muy bien, entonces de esta manera vamos ahora a encontrar el valor de a y el valor de b. Y para ello tengan en cuenta esta expresión y vamos a observar aquí lo siguiente. Lo vamos a trabajar por identidades. Observen, una vez que ya se ha factorizado, ¿no?, el u, y ha quedado una expresión correspondiente al término independiente, igualamos las expresiones. Este término independiente, que es menos 16, tiene que igualarse con el término independiente que aparece aquí en el segundo miembro, que es b menos 3a. Y el factor lineal, el término lineal, perdón, el u,
como no aparece en el primer miembro, eso es porque su coeficiente, ¿quién es? Es 0. Y de esa manera, vamos a tener aquí lo siguiente, el siguiente sistema de ecuaciones. Este a más 3b es igual a 0 y el b menos 3a igual a menos 16. Tenemos este correspondiente sistema de ecuaciones, ahí está, el cual lo pueden resolver de manera algebraica o con la calculadora y van a verificar que efectivamente el valor de a es igual a 24 quintos y el valor de b es igual a menos 8 sobre 5, menos 8 quintos. Entonces vamos a reemplazar ¿dónde? Vamos a reemplazar en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Una vez que ya se ha calculado precisamente el valor de A y el valor de B, y tenemos 24 quintos sale y nos queda la integral de 1 sobre 3u más 1. Menos el 8 quintos también, el menos 8 quintos sale y nos queda la integral de este de u sobre este u menos 3. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a esta primera integral, observen, en el denominador hay un 3u más 1, mientras que en el numerador solamente hay un 1. Pero como queremos que aparezca la derivada del denominador, que es 3, multiplicamos por este 3 y dividimos por quién, por ese mismo 3. Entonces, eso es lo que estamos realizando en esta parte. Multiplicamos por 3 y dividimos por 3 y la expresión no se altera. Y de esa manera ya tenemos efectivamente, ¿qué cosa? Ya tenemos la antiderivada. Eso simplemente va a resultar, observen, logaritmo de quién, del valor absoluto del denominador, que es 3u más 1. ¿Y qué sucede con este 3 y este 24? Se cancela y nos resulta simplemente 8 sobre 5. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos observando en esta parte correspondiente a esta integral. Pasamos a la otra integral, en donde aquí observamos que en el denominador hay un u menos 3 y en el numerador aparece 1 por el diferencial de u. Entonces ya tenemos la antiderivada de esta expresión, que simplemente será el logaritmo del valor absoluto de u menos 3 multiplicado por el menos 8 quintos. Ojo, no se olviden que la antiderivada tiene que estar en términos de la variable independiente original, que es x. Entonces, por ese motivo, reemplazamos ¿qué cosa? El correspondiente u. Vamos a reemplazar el correspondiente u. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar aquí el u y vamos a tener en este caso lo siguiente. Como ya sabemos, el u por quién se reemplaza. El u simplemente se reemplaza por la tangente de quién? La tangente de x medios. Donde vean u, lo reemplazan por tangente de x medios. Así es que eso es lo que vamos a realizar. Eso es lo que vamos a realizar aquí. Miren, vamos a tener aquí 8 quintos logaritmo de valor absoluto de 3. En vez de u colocamos tangente de x medios más 1 menos 8 quintos por el logaritmo. En vez de u colocamos la tangente de x medios menos 3. Y no se olviden de colocar la constante de integración y de esa manera ya tenemos efectivamente, de esa manera ya tenemos ¿qué cosa? Ya tenemos la antiderivada. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces de esa forma ya tenemos el procedimiento correspondiente. Muy bien, hay algunas situaciones particulares, algunas situaciones, no, algunos casos especiales, que es lo que vamos a observar a continuación. ¿Ya? A ver, mientras van revisando esto, por favor, me dan un par de minutitos, un ratito, me dan 2 minutitos, por favor, mientras van observando estos casos particulares en esta presentación, ¿no? Que está dado como una propiedad denominada el método de sustitución universal 2. ¿Ya? Entonces vamos a ver ese procedimiento. Me da un minutito, por favor.
Muy bien. Ya retornamos y vamos a continuar con esta propiedad. Observen aquí, tenemos esta función f de x. Es una función que depende de senos y cosenos. Es una función racional de senos y cosenos. Entonces, si que esta función f de x es una función par, en el seno y en el coseno, es decir, cuando evalúan esta expresión f, colocando aquí el menos seno y el menos coseno, el resultado sigue siendo la misma expresión, el resultado sigue siendo la misma expresión r. Entonces, el cambio de variable que se tiene que realizar efectivamente tiene que ser u igual a la tangente de x, ya no tangente de x medios, ¿de acuerdo? Por eso que esto es un caso particular. De esa manera que observamos, vamos a observar en este caso que esta expresión, la integral de esta expresión racional en términos del seno y coseno, va a quedar como una expresión que contenga este u sobre la raíz de 1 más u cuadrado y este 1 sobre la raíz de 1 más u cuadrado por este 1 sobre 1 más u cuadrado diferencial de u. ¿De acuerdo? Eso es por el cambio de variable que se está realizando de esta manera y teniendo en cuenta pues el triangulito correspondiente. Ya, eso es lo que indica el caso 1. El caso 2, si es que la función f es impar en el seno, que significa que cuando reemplace, ¿no?, en esa expresión correspondiente a r, en vez del seno, el menos seno, el resultado va a ser igual a menos, ¿no?, esa expresión r evaluando el seno y el coseno. Es decir, esta relación que se está cumpliendo indica que esta expresión es impar con respecto al seno. En esa situación se realiza el cambio de variable, u igual al coseno de x. Y por último, caso 3, si es que la función f, si es que esta función f, que tiene que ver con una expresión que involucra el seno y el coseno, es impar en el coseno, es decir, cuando evalúan la expresión en el menos coseno, el resultado es menos la expresión correspondiente inicial, es decir, la expresión en seno y coseno. En esa situación se hace este otro cambio de variable, u igual a seno de x. Entonces tenemos tres cambios de variable a realizar dependiendo de la situación en la cual nos encontremos, ¿no? O bien u igual a tangente de x, o bien u igual a coseno de x, o bien u igual al seno de x. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta en esta correspondiente parte de aquí. Muy bien, vamos a observar ahora lo siguiente. Vamos a observar ahora lo siguiente. Entonces, vamos a tener en cuenta
aquí lo siguiente. Un momentito, por favor, que se habilite el cursor. Ya está. Tenemos estos ejercicios para aplicar lo que hemos descrito en esos casos particulares. Observen, en el ejercicio 1 tenemos la integral de 1 sobre 2 por menos el seno cuadrado de x diferencial de x. Entonces, vamos a tener este f de x igual a ¿quién? Igual a este 1 sobre 2 menos el seno cuadrado de x. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que esta expresión f de x simplemente es 1 sobre 2 menos el seno todo al cuadrado. Eso es lo que quiere indicar esta notación. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar esta expresión donde aparece el seno por menos el seno de x. Entonces la expresión como queda, 1 sobre 2 menos el menos seno de x elevado al cuadrado. Y el resultado es efectivamente la misma expresión. Entonces quiere decir que estamos donde estamos en el correspondiente primer caso. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando la expresión que solamente tiene el seno en menos seno, ¿de acuerdo? Y el resultado nos da simplemente la misma expresión. Entonces, ¿no? En esa situación vamos a realizar este cambio de variable, ¿no? Vamos a realizar este cambio de variable, el cambio de variable que nos lo indican en el caso 1. ¿Ya? Observen. Reemplazamos el u por la tangente de x. Entonces, en ese caso, en ese sentido, vamos a tener pues aquí que el seno de x va a ser igual a ¿quién? A u sobre la raíz cuadrada de este u más 1 más este u al cuadrado. ¿De acuerdo? Y el coseno resulta 1 sobre la raíz de 1 más u al cuadrado. Mientras que la diferencial de x aquí, ya saben que toman el arco tangente y de esa manera calculan el diferencial de x, el cual resulta diferencial de u por la derivada del arco tangente de u, que es 1 sobre 1 más u cuadrado. Entonces ya tienen estas expresiones y se van a reemplazar ¿dónde? En la integral correspondiente, en esta integral de aquí. Tienen el diferencial de x, aquí está, y en el denominador tienen este 2 menos el seno al cuadrado, que es lo que vamos a reemplazar. Observen, entonces tenemos aquí el diferencial de x es diferencial de u sobre 1 más u cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 2 menos, aquí tenemos el seno de x, pero ¿quién es el seno de x en términos de la nueva variable u? Es u sobre la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado y todo elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual ¿a quién? Esto va a ser igual a la siguiente expresión de aquí. Efectuamos operaciones, miren, y aquí tenemos lo siguiente. Este correspondiente, este u queda elevado al cuadrado y en el denominador tenemos el cuadrado elimina el radical. Así es que nos queda este u sobre este u cuadrado sobre 1 más u cuadrado. Ahora, ¿qué sucede? Este término pasa a multiplicar aquí a este correspondiente 2. Entonces, de esa manera vamos a obtener efectivamente esta correspondiente expresión. ¿Ya? Miren, aquí vamos a tener un 2. ¿Por quién? Por este 2 por u al cuadrado. Menos u al cuadrado nos resulta simplemente 2 más u al cuadrado. Mientras que este 1 más u al cuadrado ya que queda sin el radical porque ha sido elevado al cuadrado, se va a cancelar con este 1 más u al cuadrado. Y la expresión que tenemos es simplemente esta expresión, la integral del diferencial de u sobre ¿quién? Sobre este u al cuadrado más 2.
¿Y eso a qué es igual? Simplemente a este acomodo. Miren, este numerito 2 que aparece aquí se puede expresar como se está observando aquí. La raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. ¿Para qué? Para poder utilizar la correspondiente, ¿no?, expresión de la antiderivada que tenga que ver con el arco tangente. Entonces, esta expresión nos queda de la siguiente manera, ¿no? Sería que el valor de A en este caso toma el valor positivo raíz de 2. Entonces nos queda 1 sobre la raíz de 2. ¿Por quién? Por la integral de esta expresión que corresponde, ¿no?, al arco tangente del U sobre raíz de 2. Y no se olviden la constante de integración C. Ojo, no se puede quedar en términos de la variable U, tenemos que regresar a la variable X, pero recordamos pues que la variable U, ¿quién es? La variable U, aquí está, es tangente de X. Así es que eso se reemplaza ¿dónde? Aquí, y obtenemos esta expresión que corresponde efectivamente a 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, por el arco tangente de ¿quién? Del U, que es la tangente de X, sobre raíz de 2. Y todo ello más una constante C. Muy bien. Ese es el resultado para este correspondiente ejercicio. Continuamos entonces, vamos a continuar con este otro ejercicio en donde vamos a observar uno de los casos también particulares que hemos observado, ¿no?, en la parte teórica correspondiente. Entonces vamos a ver este ejercicio 8, el ejercicio 2, en donde tenemos la integral del diferencial de X sobre, aquí vamos a observar este seno al cuadrado de X más este 8 por el seno de X por el coseno de X. Entonces, identificamos la función que aparece en el integrando. Esa función simplemente es el f de X, 1 sobre seno cuadrado, más 8 por el seno de X por el coseno de X. Entonces, en esta expresión vamos a reemplazar el seno por el menos seno y el coseno por el menos coseno. Entonces, lo que vamos a obtener es simplemente 1 sobre menos seno al cuadrado, o donde vean el seno, lo reemplazan por menos seno. Y donde vean el coseno, lo reemplazan por menos el coseno. Entonces, aquí tendríamos menos el seno al cuadrado más 8 por ¿quién? Por este seno multiplicado por menos. Y también tenemos aquí este coseno multiplicado por menos. Después de observar esta expresión, este cuadrado elimina a este signo menos y este producto de menos 1 por menos 1 es más, ¿no?, y ya tenemos la expresión que se tenía inicialmente. Entonces quiere decir que se está cumpliendo efectivamente esta condición de aquí. ¿De acuerdo? Y si eso ocurre, entonces, ¿qué podemos indicar? Que vamos a aplicar la sustitución universal dada en la parte 2. ¿Ya? Entonces, simplemente, donde observen el correspondiente diferencial de X, donde observen el diferencial de X, ¿por quién lo vamos a reemplazar? Por el de U sobre este 1 más U elevado al cuadrado. Perdón. Y en el denominador tenemos lo siguiente. Aquí está. Es este correspondiente seno, ¿de acuerdo?, que tiene la forma, pues, de U sobre la raíz cuadrada de 1 más U al cuadrado, todo al cuadrado, más 8 por ¿quién? Por el seno, por el coseno, como pueden observar en las correspondientes fórmulas. Aquí tienen el seno de X en términos de U, y aquí tienen el coseno de X en términos de U. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Reemplazamos esas expresiones. Aquí tenemos el seno, que es este U sobre la raíz cuadrada de 1 más U cuadrado. Y aquí tendríamos más 8 por ¿quién? Por este U sobre la raíz cuadrada de 1 más U cuadrado, por este 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más U cuadrado. Muy bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es efectuar operaciones.
Observen que este cuadrado elimina a este radical, así que lo que nos queda en el denominador es 1 más u al cuadrado. Mientras que en este otro término aparece raíz de 1 más u cuadrado por raíz de 1 más u cuadrado. Ese producto nos resulta simplemente 1 más u al cuadrado. Entonces, trabajando con esta expresión, vamos a obtener esta relación de aquí, ¿no? Observen, aquí nos va a quedar este u al cuadrado más 8 veces u. ¿Por qué? Porque el denominador, que es la raíz de 1 más u al cuadrado, se va a efectivamente eliminar, ¿no? Se elimina. Y aquí, con este término de aquí, y aquí nos queda diferencial de u sobre este u por este u más 8. Y aquí nuevamente se efectúa la descomposición en fracciones parciales. Y eso nos resulta de la siguiente manera. Ojo, cuando descompongan en fracciones parciales, vamos a obtener pues lo siguiente, un a sobre un u más un b sobre esta expresión que es u más 8. Entonces el A está resultando, ¿no? El A está resultando, en este caso, un octavo, mientras que en este caso el B está resultando, o lo que obtenemos aquí va a ser menos un octavo. Recuerden que eso ya es descomposición que se está obteniendo después de realizar el método de fracciones parciales en esta parte de aquí. Y el resultado simplemente va a ser igual a un octavo por quién, un octavo por el logaritmo de esa tangente menos un octavo por el logaritmo de la tangente de x más 8, más una constante c. Entonces, ese es el procedimiento correspondiente a esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que debemos realizar en esta integral. Aquí tenemos otro ejemplo, otro ejercicio, y nos piden calcular, en este caso, lo siguiente. Repito. Miren, aquí tenemos la integral de quién de este seno, de este diferencial de x sobre seno de x más coseno de x. Entonces aquí observamos que podemos efectuar la correspondiente el cambio de variable universal, así que llamamos el u simplemente la tangente de x medios, y en ese sentido el coseno de x estará resultando, de acuerdo al triangulito que hemos indicado, 1 menos u al cuadrado y 1 más u al cuadrado. Entonces, el seno de x está resultando 2u sobre este 1 más u al cuadrado, y el diferencial de x está resultando 2 por este u sobre este 1 más u al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta en esta parte. Muy bien. Entonces, hay que efectuar operaciones. Como pueden observar, aquí hay un denominador común, y ese denominador común se cancela con el denominador de aquí. Y nos queda 2 sobre diferencial de u sobre 1 menos o más este 2u menos u cuadrado. ¿Qué hacemos aquí? Se factoriza el menos en el denominador para que el término cuadrático tenga efectivamente, que es lo que debe de tener, ¿no?, coeficiente positivo, simplemente por una cuestión de comodidad algebraica. Así que se factoriza aquí el signo menos y nos queda menos, que multiplica este 2 por el diferencial de u. Y esto va a ser igual a ¿quién? A menos 2. Esto va a ser igual a menos 2 por la integral de este diferencial de u sobre este u al cuadrado menos 2u menos 1. Aquí lo que podemos hacer efectivamente es tomar, ¿no?, o mejor dicho, completar cuadrados. Y completando cuadrados aquí, miren, tenemos u cuadrado menos 2 veces u. Para completar cuadrados necesitamos más 1. ¿De acuerdo? Y por eso colocamos más 1 y restamos nuevamente otro menos 1. Y por eso que aquí nos resulta menos 2 por la integral del diferencial de u
sobre este u menos 1 al cuadrado, menos 1 nos resulta menos 2. Y de esta manera, esta expresión queda de esta forma, es igual a menos 2 por la integral del diferencial de y sobre, aquí tenemos esta diferencia, ¿no?, que ha resultado simplemente de acomodar este 2. ¿De qué manera? Como la raíz de 2 elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos la expresión correspondiente. Esto es una antiderivada que tiene que ver con el logaritmo, así que colocan simplemente el menos 2 que multiplica a la antiderivada de esta expresión, que tiene que ver con 1 sobre quién, sobre, en este caso tenemos aquí este 2 por raíz de 2, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos logaritmo de u menos 1 menos raíz de 2 sobre el logaritmo de u, o perdón, sobre el u menos 1 más raíz de 2. Eso ya simplemente es efectuando, pues, ¿no?, operaciones. Aquí, si desean, para corroborar esta fórmula, realizan la descomposición en diferencia de cuadrados y aplican nuevamente lo correspondiente a qué, la aplican lo correspondiente a las fracciones parciales, pero en términos de u. Ahora no puede quedar la expresión de esta manera, donde vean u por quién lo reemplazan, por la tangente de x medios. Así es que eso se reemplaza donde, aquí, ¿no? Aquí se reemplaza y aquí también. Muy bien, entonces de esa manera queda la antiderivada, de esa manera queda la antiderivada, ¿no?, más general. Ahí tenemos la expresión correspondiente. Vamos a ver este otro ejemplo, pero para ver este otro ejemplo, a ver un momentito, ¿hay alguna consulta con respecto a lo que hemos estado revisando? ¿Hay alguna consulta o duda? ¿Todo claro? A ver, ¿sí? ¿Todo claro entonces? Ya. Entonces vamos a ver ahora aquí lo siguiente. Continuamos con este ejercicio. Nos piden calcular esta correspondiente expresión, que es la integral, observen aquí, calcular la integral de este seno elevado al cubo sobre 2 más el coseno de x. Entonces, aquí notamos la siguiente expresión, esta función racional en términos del seno y del coseno. Cuando reemplazamos el seno por menos el seno, lo que tenemos simplemente es, observen aquí, f de x va a ser menos seno de x elevado al cubo sobre 2 más el coseno de x. El menos sale porque el exponente es impar y nos queda menos seno elevado al cubo sobre 3 sobre x, perdón, sobre, ¿no?, el seno elevado al cubo de x sobre 2 más el coseno de x. Y eso corresponde a menos la expresión en R. Es decir, por el caso 2 vamos a tener que efectuar ¿qué cosa? Este cambio de variable. Vamos a, de acuerdo a lo que estamos observando, ¿no?, si efectivamente es impar con respecto al seno, es decir, cumple esta relación, eso quiere decir que estamos en el caso 2 correspondiente, el cual nos dice que hay que realizar el cambio de variable de la siguiente manera. El u va a ser igual a ¿quién? Al coseno de x. Y de esta forma vamos a tener aquí en cuenta lo siguiente. Observen, construimos este triangulito, perdón, cuyo argumento aquí es x, y este cateto es u. Cateto opuesto va a ser 1 menos raíz de u cuadrado, y de esa manera la hipotenusa resulta 1. Entonces, a partir de aquí vamos a tener
lo siguiente, que el seno de x es igual a la raíz de 1 menos este u al cuadrado. El diferencial de x es simplemente esta expresión. Recuerden que aquí se tiene que sacar despejar el x, y el x nos resulta, ¿no?, simplemente esta expresión. Debemos de despejar en este caso el x y de esa manera efectuar la operación de derivación en el correspondiente segundo miembro. ¿De acuerdo? Entonces, el diferencial de x nos está resultando de la siguiente manera: menos du sobre la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado. Muy bien, eso se reemplaza ¿dónde? Todo esto se reemplaza en la expresión que se tenía aquí. Entonces vamos a observar qué es lo que queda. Entonces vamos a tener en cuenta en esta situación lo siguiente, ¿ya? Miren aquí, reemplazando se tiene la integral de quién, del seno, que es la raíz de 1 menos este u al cuadrado elevado al cubo, sobre, aquí se tiene este u más 2. Y eso multiplica ¿qué diferencial? A este diferencial, el diferencial de x, que efectivamente es este correspondiente de u sobre la raíz de este 1 menos u cuadrado con el signo menos, ¿ya? Con el signo menos. Se efectúan aquí las operaciones, este factor raíz de 1 menos u al cuadrado con un factor que es raíz de 1 menos u al cuadrado se cancela, y lo que obtenemos es esta expresión, la integral de ¿quién? La integral de la raíz cuadrada de este 1 menos u al cuadrado, todo al cuadrado, sobre este u más 2 o 2 más u. Y aquí nos queda menos el diferencial de u. De esta forma, la expresión que tenemos aquí nos queda de esta manera. Observen, el cuadrado se va con el radical y nos queda esta expresión, 1 menos u cuadrado por el menos. ¿Ya? Por el menos, así que este menos puede salir fuera si queremos. Y tenemos este 1 menos u cuadrado sobre u más 2. Esta expresión se acomoda multiplicando el menos al numerador y tenemos u al cuadrado, la integral de u al cuadrado, menos 1 sobre este u más 2. ¿Diferencial de quién? Diferencial de u. Entonces aquí, para poder pues calcular esta integral, ya sabemos que vamos a tener que utilizar, ¿no?, alguna expresión o procedimiento que hemos visto anteriormente. Y cuando esta función racional, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, lo que tenemos que hacer es la división de los polinomios. Se tienen que dividir estos polinomios, ¿no? Ahí están los coeficientes del correspondiente dividendo y del divisor. Y con esa situación vamos a obtener aquí lo siguiente. Observen, aquí vamos a observar esta situación. Aquí previamente se hace un acomodo, para observar esta situación. Este u al cuadrado menos 1 no es otra cosa que, ¿no?, esta correspondiente expresión. Sería este u más 2 por este u menos 2 y le agregamos 3 para obtener esta expresión. ¿Por qué lo estamos escribiendo de esa manera? Para que el integrando nos resulte una expresión más sencilla. Entonces, de esa forma, con este u más 2 del denominador se va a eliminar alguno de esos correspondientes términos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Miren, este u más 2 se cancela con este u más 2 y nos queda la integral de este u menos 2 más 3 sobre u más 2. Ahí está esta correspondiente expresión. ¿De acuerdo? Tenemos esta expresión aquí, como pueden observar, el u menos 2 que ha quedado, más este 3 sobre este u más 2. Entonces, eso es lo que estamos observando en esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, esta integral ya es una integral inmediata. La integral de u, la integral de la constante 2, son u al cuadrado sobre 2 y menos 2u por este signo menos. Mientras que la integral de este 1 sobre u más 2, recuerden que el 3 sale fuera de la integral indefinida, y la integral indefinida de 1 sobre u más 2, resulta el logaritmo natural de este u
más 2, porque en el numerador se encuentra su derivada que resulta 1, más una constante c. Y luego lo que hacemos simplemente es reemplazar el u. En este caso, recuerden que el u que hemos tomado, ¿quién es el u? El u que hemos tomado es el coseno de x. Esa es la sustitución que estamos observando aquí, ¿no? El u es el coseno de x, perdón. El u es el coseno de x, ahí está, ¿ya? Entonces se reemplaza y tenemos, donde hay el u, se reemplaza por el coseno. Tenemos coseno cuadrado de x sobre 2 menos el u, que se reemplaza por el coseno de x, más 3 por el logaritmo del valor absoluto de quién del u, que es el coseno de x, más 2, y más una constante c. Ahí está la antiderivada correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con esa antiderivada ya tenemos este correspondiente ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver aquí lo siguiente. Pero antes de ver este ejercicio, nos vamos a un pequeño descanso de 10 minutos, por favor, para continuar. ¿Ya? Entonces nos vamos a un pequeño descanso de 10 minutos para poder continuar con este problema de aplicación. Bien, descansamos 10 minutitos y retornamos, ¿ya? Y retornamos.
Muy bien, vamos a retornar nuevamente a nuestro curso virtual de Cálculo 2. Voy a compartir la siguiente presentación. Efectivamente, correspondía al ejercicio que habíamos mencionado. A ver, voy a compartir. Y tenemos el correspondiente ejercicio que estamos observando aquí. Estamos con este ejercicio en donde nos indican aquí los siguientes datos, observen, y tiene que ver con el método que estamos describiendo. Un tanque que su volumen de agua es de metros cúbicos está dado como función de la altura X del agua que contiene. Se sabe que la tasa de cambio B en relación con X está dada por esta expresión, pi por la secante de X sobre la secante de X más 2 tangente de X menos 1. Si cuando la altura del agua es pi medios metros, hay 3 pi medios metros cúbicos de agua en el tanque. Determine la ecuación del volumen de agua en el tanque cuando la altura sea X metros. Muy bien, entonces vamos a tener aquí, según los datos que estamos observando, que efectivamente la tasa de cambio de B con respecto a X, se está refiriendo a la derivada de B con respecto a X, es esta expresión que tenemos aquí. Efectivamente es esta expresión que es la que estamos observando en esta parte correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener aquí lo siguiente, tenemos simplemente esta expresión, entonces vamos a considerar esta expresión de aquí, derivada de B con respecto a X, igual a este pi por la secante de X sobre la secante de X más 2 por la tangente de X menos 1. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? El diferencial de X pasa al otro miembro. Y tenemos aquí que el diferencial de B va a ser esta expresión, pi por la secante de X sobre secante de X más 2 por la tangente de X menos 1. Y a partir de aquí, para poder obtener el B, que es la función que nos está indicando el volumen de agua, ¿de acuerdo? En relación con X, con la altura del agua que contiene, simplemente tenemos que hacer un proceso de integración en ambos miembros. Integramos aquí este d de B e integramos esta expresión que involucra a la secante multiplicada por pi sobre secante de X más 2 por la tangente de X menos 1, diferencial de X. Entonces, aquí lo que vamos a hacer efectivamente es lo siguiente, la secante expresable en términos de el coseno. De igual manera, en el denominador, la secante expresable en términos del coseno y la tangente en términos del seno y de coseno. Entonces, eso se reemplaza aquí y vamos a tener que la función volumen, o con el primer miembro nos queda simplemente la función volumen, está dada de esta manera, 1 sobre el coseno de X, que es la secante, diferencial de X, sobre 1 sobre el coseno de X, que es la secante, más 2 por la tangente, que es seno sobre coseno, y aquí aparece menos 1, el cual se puede escribir como coseno sobre coseno. ¿Para qué? Para que de esa manera tengamos en el denominador un denominador común que sería el coseno. De esta forma, este coseno se cancela con el coseno que tenemos aquí en el denominador y nos queda simplemente el pi que multiplica a 1 por el diferencial de X sobre 1 más 2 por el seno de X menos el coseno de X. Muy bien, aquí como la expresión que tenemos es una expresión del tipo racional, ¿no?, en términos del seno y coseno, simplemente aplicamos la sustitución dada en 1, ¿de acuerdo? El diferencial de X, ¿a qué cosa va a ser igual? A esta expresión diferencial de U sobre 1 más U cuadrado por 2, sobre 1 más 2 por ¿quién? El seno de X simplemente será 2U sobre 1 más U cuadrado, y menos este coseno de X resulta 1 menos U cuadrado sobre 1 más U cuadrado. Se efectúan operaciones aquí se efectúan operaciones y vamos a tener en este caso lo siguiente, ¿no? Vamos a efectuar aquí operaciones y vamos a tener la siguiente expresión. Simplificando, aquí se es un poquito extenso, sobre todo en el denominador, porque este 1 más U cuadrado se cancela debido aquí
Aquí dan denominador común, este 1 multiplicado por este 1 más u cuadrado, y de esa manera el denominador común que tenemos en este denominador, que es u más u cuadrado, se cancela con este u más u cuadrado. Así es que lo que tenemos simplemente es el diferencial de u sobre quién, sobre esta operación que es el resultado de efectuar todas las operaciones que tenemos aquí. Y esta expresión de aquí lo único que tienen que hacer es simplemente factorizar, ¿qué cosa? Factorizar el u y descomponer en fracciones parciales. Ya tienen que descomponer en fracciones parciales. O si desean, pueden completar cuadrados y la expresión, la integral de este tipo de expresiones, en donde aparece una diferencia de cuadrados, ¿sí? Se expresa en términos de quién, de esta expresión que involucra el logaritmo. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos aplicando precisamente la sustitución para expresiones racionales que involucran al seno y coseno. Y de esa manera recuerden que hay que regresar a la variable original. Por ese motivo, donde observen el u, tienen que reemplazarlo por la tangente de x medios. Aquí hay un u y aquí hay un u. Entonces se reemplaza por la tangente de x medios. Ahí está. Y en el proceso de integración hay una constante, c. ¿Podemos hallar esa constante? Sí, porque como parte del dato nos dicen que cuando la altura x es pi medios, el volumen corresponde a 3 pi metros cúbicos. Entonces, simplemente reemplazamos cuando el x toma el valor de pi medios, todo esto nos queda simplemente como 3 pi. Y esta es la expresión correspondiente a la función volumen reemplazada en pi medios. Entonces, cuando efectúan aquí las operaciones, ¿de acuerdo? Despejan el valor de la constante c y van a obtener pues el valor de la constante c de esta manera, 3pi menos pi medio por el logaritmo de 1/3, ¿de acuerdo? Porque saben que la tangente de pi cuartos, esto resulta 1, y aquí también en el denominador 1. Sería 1 sobre 1 más 2, es decir, el logaritmo de 1 sobre 3. ¿De acuerdo? Despejan este c y queda 3pi menos este pi medios por el logaritmo de 1 sobre 3, que es lo que tienen aquí. Y esa constante se reemplaza ¿dónde? Aquí, para obtener la función b de x de una manera ya más específica, solamente en términos de la variable x. Entonces, ese es el procedimiento correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, antes que nos gane el tiempo, vamos a dar primero algunas indicaciones. Este material lo tienen, ¿ah? Así es que lo pueden ubicar ¿dónde? En el campus virtual. Muy bien, una indicación. El día de mañana, que es sábado, perdón, el día sábado, no hay clase porque es feriado calendario. Pero vamos a ver cómo recuperamos, ¿de acuerdo? Déjenme ver, por favor, los horarios. Entonces, yo hago la consulta para poder realizar la recuperación, ¿de acuerdo? Entonces, yo les estoy escribiendo a la delegada para indicar un horario. Ya sabemos que todos no vamos a poder de repente, pero va a quedar la grabación, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras consulto a la delegada para que se comunique con ustedes y verifiquen el horario si es que se puede realizar la recuperación, ¿ya? Pero eso será todavía la siguiente semana, ¿de acuerdo? Entonces, para no perder pues la clase del día sábado, en donde tenemos, ¿no? Un desarrollo de casi 3 horas, un poquito más, ¿ya? Muy bien, lo siguiente es que voy a habilitar el día de mañana, para que puedan entregar el trabajo de fracciones parciales, ¿ya? Entonces, ¿hasta qué día van a tener tiempo? Hasta este lunes, el lunes que viene, hasta las 23 horas, ¿de acuerdo? Otra cosita que quería indicar es lo siguiente, sí, Maricielo, me escribiste con respecto a la consulta del sílabo, disculpa, no te pude responder porque se me perdió el correspondiente mensaje, ya, pero sí lo leí. Sí, con respecto a los trabajos que indican en el sílabo todavía no lo colocan en el campus virtual. Voy a hacer la consulta al coordinador del curso, ¿de acuerdo? Pero el sílabo sí contempla
los trabajos de investigación y el trabajo de extensión universitaria. Cuando estamos colocando esas indicaciones, eso lo vamos a colocar en la semana número 8, tanto para el trabajo de investigación como para el trabajo de extensión universitaria. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo van a presentar en la semana número 15. ¿Ya? Pero en la semana número 8 estamos colocando precisamente en la semana de exámenes los lineamientos que van a seguir. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esa indicación, entonces vamos a pasar la asistencia. Un ratito voy a ir al Zoom para pasar la asistencia. Por favor, me dicen presente, ¿no? Antes que se cierre el sistema. A ver, un momentito. A ver, vamos a tomar la asistencia el día de hoy. Empezamos con este listado, que es el más extenso. A ver, atentos, me indican por favor presente. Si no pueden usar su micro, me indican por el chat, por favor, y me avisan. Ya, por favor. Añanca, Añanca, Añanca. Presente, presente, profesor. Campos, Campos, Presente, Campos. profesor. Carvajal, 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 Carvajal. No indica nada. Carretero, Carretero. Presente, profesor. Condori, 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 Condori. No indica nada. Durán, Durán, Durán. Presente, profesor Durán. Escriba, 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 Presente, escriba. profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores León, Flores Presente, León. profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Flores. Lo pinta, lo pinta, lo pinta. Ya. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Presente, profesor. Mejía, Mejía. Presente, profesor. Melgarejo, 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 Melgarejo. No responde Melgarejo. Mendieta, Mendieta, Presente, Mendieta. Mesa, Mesa. A ver, Presente, profesor. ya, Mesa presente. A ver, Condori creo que dijo presente en el chat. Estoy chequeando, a ver, un ratito. A ver. Condori, a ver, sí dijo presente en el chat, ya está. A ver, nos quedamos en Mendieta presente, ya. Mesa Wong, Mesa Wong. Presente, profesor. Ya, Mesa Wong presente. Minaya, Minaya. Buenas tardes, profesor, presente. Ya. Noriega, Noriega, Noriega. Ya. Oc Campos, Oc Campos. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Palacios, 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 Palacios. Presente, profesor. Pardo, 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 Pardo. Presente, profesor. Ya. Paredes, Paredes. Presente, Paredes. profesor. Pariño, Pariño, Pariño. Presente, Pariño. profesor. Pereda, Pereda. Presente, profesor. Ponce Marín, Ponce Presente, Marín. profesor. Pumacayo, Presente, Pumacayo. profesor. Quiñones Rivera, Quiñones Presente, Rivera. profesor. Quispe Bustamante, Quispe Bustamante. Presente, profesor. Ramos Sánchez, Ramos Presente, Sánchez. profesor. Rantes, 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 Rantes. A ver, Rantes no indica nada en el chat tampoco, entonces no responde Rantes.
Rodríguez Falcón, Rodríguez Falcón, Presente, profesor. Rodríguez Purizaca, Rodríguez Purizaca, y no indica nada. Romero, Romero, Presente, Romero. profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Romero. Silva, Silva, Silva. Presente, profesor. Ya, Zavala, 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 no indica nada, Zavala. Presente, profesor. Ah, ya está presente. Ya, entonces, nuevamente llamo por segundo y último llamado. Carvajal Ortiz, Carvajal Ortiz, no indica nada. Presente, profesor. Ya, a ver, Gabriel Melgarejo, ha levantado la manito. Ya, a ver un ratito, déjame ver. Carvajal, ya, Gabriel Melgarejo, ya también está presente. A ver, Rantes, Presente, profesor. ya, Rantes presente. Y Rodríguez Purizaca, no indica nada, Rodríguez Purizaca, ya tengo que cerrar la asistencia. Ya está. Siguiente listado, a ver, siguiente listado, atentos por favor. Tenemos Cartagena, no indica nada. Choquequawua, Presente, profesor. Cotrina, Presente, profesor. Guamán Baldeón, sí, ya te puse presente, Cotrina. Guamán Baldeón, Presente, profesor. Ñahuincopa, Presente, profesor. Paitán, Profesor, mi compañera Paitán Carrillo me ha comentado que tiene problemas de conexión. ya, gracias por avisar, le voy a poner presente también. Quiñones Vicuña, no responde, Quiñones Vicuña, a ver, no responde ya. Siguiente, Silva, Presente, profesor. ya. Tamani, Presente, profesor. Torres Polo, voy a ver mi chat, no responde tampoco Torres Polo, así es que no está presente. Voy a volver a llamar a los que no han respondido. Cartagena, no indica nada. Quiñones Vicuña, no. Cartagena presente, profesor. Ya, Cartagena presente, entonces vamos a poner presente a Cartagena. Quiñones Vicuña, no indica nada. Y Torres Polo, no indica nada. Ya tengo que cerrar la asistencia. Pasamos al siguiente listado. A ver dónde está. ¿Cuál es? Este de aquí. Andía. Presente, profesor. Ya, Armijo. Presente, profesor. Calderón. Presente, profesor. Cueva. Presente, profesor. Echevarría. Presente, profesor. Echavarría es, profesor. Perdón, disculpa. Echavarría, sí tiene razón. Sí, Echavarría. con mal. Gómez. Presente, profesor. Guamán Orellana. Presente, profesor. Ya, Guamán Santa Cruz. Presente, profesor. Ya. Quispe Sandro. Presente, profesor. Ya, todos están presentes aquí en este listado. Un ratito voy a colocar la semana número que pasó 4. Y semana 4, y ya está. Y vamos a grabar la asistencia. Ya está. Profesor, Sí, disculpe, ¿llamó al área de textil o todavía? sí, Quiñones Vicuña. A ver, un ratito. Espera un ratito. Quiñones Vicuña. A ver. Quiñones Vicuña. ¿Dónde estás? A ver. Un momento. ¿Dónde está Quiñones Vicuña? Sí,
Ya voy a poner esta asistencia, Quiñones Vicuña, ¿ya? Ya está. De acuerdo, profesor. Gracias. Muy bien, muy bien. Un momentito, ¿dónde estamos? Aquí ya. Terminamos con este listado. Este otro listado también. Y aquí hay que grabar el enlace. Muy bien, jóvenes, por hoy nos quedamos aquí. Recuerden, ya tienen este material de lo que hemos desarrollado hoy. Pueden ir revisando también lo que corresponde a integraciones del tipo irracionales, que también lo vamos a ver, ¿no?, en la correspondiente siguiente semana, y también recuperamos para tratar de no retrasarnos, ¿ya? Y no se olviden que el lunes tienen que enviar el correspondiente trabajo grupal de fracciones parciales. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Nos vamos a quedar aquí y que tengan un buen fin de semana. Hasta la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.